La clase de hoy es una clase de quirúrgicos. Como hablábamos la semana pasada, definimos la operación o intervención quirúrgica como a aquel conjunto o maniobras cruentas que realiza el cirujano, en este caso el cirujano bucomaxilofacial, para tratar una afección que no responde de otra manera. Y dentro de esa operación o de esa intervención quirúrgica teníamos tiempos que establecían su funcionamiento. A grandes rasgos podemos definir tres tiempos dentro de una intervención quirúrgica: la diéresis, la exéresis o intervención propiamente dicha y la síntesis. La hemostasia, que podría ser considerado otro tiempo operatorio, está inmerso dentro de los tres tiempos que mencionamos anteriormente. En la clase de hoy vamos a hablar de diéresis y la vamos a definir como el conjunto de maniobras que está destinada a abordar o acceder a una parte del organismo o elemento y que permite aislarlo total o parcialmente de los tejidos circundantes. Es decir, para hacer diéresis yo necesito cortar, necesito separar, necesito ir generando espacios que me permitan llegar a otros planos, a planos más profundos, a los planos que me permitirán luego hacer el otro paso de la cirugía, que es la exéresis o la cirugía propiamente dicha. Esta diéresis, esta oportunidad para acceder a los tejidos, se puede hacer tanto en tejido blando como en tejido duro. Y en tejido blando vamos a identificar que esto puede hacerse mediante la incisión, el legrado o la intervención, y dentro de los tejidos duros, esto lo vamos a poder hacer mediante las osteotomías, las ostectomías, cuando se trata de tejido óseo, y las odontosecciones, cuando se tratan de tejidos dentarios. Estos son temas que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora. Vamos a definir incisión, el primer paso en la diéresis, como aquella maniobra mediante el cual se abren en forma aguda los tejidos, tanto la piel como la mucosa, y que me permiten acceder a otros planos. Para eso nosotros vimos en otras asignaturas o en clases anteriores que existe un determinado instrumental. Para esto nosotros hoy vamos a mencionar los bisturí, las tijeras, los electrobisturí y las incisiones a través de láser, de tecnología láser. Las incisiones que vamos a realizar nosotros en la cátedra son habitualmente con un bisturí de mango de hoja intercambiable, como el bisturí de mango Bud Parker. Pero también tenemos que saber que existe la posibilidad de bisturís de hoja fija, como el bisturí de Kirkland, el bisturí de Orban. Nosotros en líneas generales vamos a usar solamente bisturí recto o a veces bisturí de tipo angulado que permitan intercambiar las hojas, y las hojas que vamos a utilizar son las hojas número 15 o las hojas número 15C. Acá tenemos muchos ejemplos de tipos de hojas que existen y de mangos para bisturí. Siempre para utilizar un bisturí, como hemos aprendido en las clases de instrumental, la forma de tomarlo es la forma de lapicera modificada, es esta forma que tenemos aquí, existiendo también otro tipo de formas para tomarlo, pero que quedan para situaciones un poco más complejas que en las que nosotros nos vamos a iniciar. Una vez que tomamos el bisturí en forma de lapicera modificada, vamos a permitir hacer un montón de diseños que en definitiva van a definirnos lo que en un momento vamos a llamar como colgajos. Estas incisiones, es decir, esta forma aguda de poder acceder a otros tejidos, tienen que tener algunos principios. El primero es que esta incisión tiene que ser nítida, tiene que ser realizada en un solo plazo, en un solo trazo, y que no tenga áreas secundarias, es decir, que no produzca desgarros. No debe idealmente seccionar vasos, ni mucho menos tejido nervioso, y nos tiene que permitir la posibilidad de poder ser ampliada si la intervención quirúrgica lo requiere. Es decir, las incisiones tienen que ser rectas u oblicuas, no importa, pero nunca tienen que generar desgarros.
siempre tienen que permitir que los tejidos, una vez que se suturen, permitan estar aposicionados en forma correcta. También decíamos que deben reposicionarse sobre tejido sano, es decir, que la incisión debe ser diseñada de tal manera que cuando la suture quede apoyada sobre tejido óseo y no que quede apoyada sobre la zona de la lesión. Esto tiene que ver con el criterio del diseño de la incisión que me va a permitir los pasos posteriores. Cuando voy a hacer incisiones para la extracción dentaria, la denominamos incisión intracrevicular y es paralela al eje mayor del diente. Cuando hacemos incisiones para extracción de las piezas dentarias. También existen tijeras que nos permiten hacer incisiones. En el caso de la cirugía bucal menor, la cirugía que nosotros aprendemos en la cátedra, pueden tener utilidad, pero es muy poco. Se usan más que nada para cirugías generales. Nos permiten, al igual que el bisturí, poder tener acceso, cuando son agudas o mediante su corte, nos permiten tener accesos a planos profundos. El electrobisturí también es utilizado en cirugía odontológica, no para exodoncias, pero sí para otro tipo de incisiones, ya que nos permite, como vamos a ver en la clase de hemostasia, no solamente cortar, sino que cortar y generar coagulación, generar hemostasia en el mismo momento. Una vez que yo diseñé mi incisión con cualquiera de los instrumentos que mencioné anteriormente, cuando realizo una incisión o varias incisiones, voy a hacer lo que se denomina colgajo. Es decir, voy a separar una porción de tejido que va a tener distintos espesores y que va a estar delimitado por una o varias incisiones. Una o varias incisiones que van a estar diseñadas de tal manera de que esta porción de tejido, el colgajo, quede unido al resto del organismo por algo que vamos a denominar a partir de ahora pedículo. Se utiliza obviamente para generar accesos o para mover, desplazar tejidos de un lado a otro mediante funciones que vamos a ver en un ratito. Es decir, que con incisiones, con una o con más, yo voy a hacer un colgajo. Pero para transformar una incisión en un colgajo, antes debo hacer algunas otras maniobras que tienen que ver con el tipo de tejido en el que voy a intervenir. Y a esas maniobras las voy a denominar o legrado o divulsión. Es decir, que una incisión más un legrado me va a producir un colgajo. Y una incisión más una divulsión también me puede generar un colgajo. Una vez que realicé mi incisión más mi legrado y divulsión, voy a tener distintos tipos de colgajo según su espesor. Es decir, voy a poder hacer un colgajo de espesor parcial cuando realizo una separación que no incluya el periósteo. Una separación que no incluya el periósteo. Y un colgajo que en relación a su espesor va a ser de espesor total o mucoperióstico cuando la incisión incluya el colgajo. Para que quede claro, los colgajos de espesor parcial o mucosos solo están conformados por mucosa y submucoso, y los colgajos de espesor total o mucoperiósteos incluyen, aparte del epitelio y la submucosa, al periósteo. Estas son imágenes clínicas para que podamos ver la diferencia clínica entre un colgajo mucoperióstico de espesor total, en la que el colgajo, la porción de tejido que separé, incluye mucosa, submucosa y periósteo. Fíjense cómo se observa el tejido óseo que quedó denudado por debajo y cómo se ve un colgajo de espesor parcial, mucoso, es decir, cuando el tejido que yo separo solamente tiene mucoso y submucoso y el periósteo quedó adherido
al tejido óseo. Por eso es que no se ve el tejido óseo amarillento, denudado, sino que se lo ve rojo, sangrante. Fíjense la diferencia entre ambos colgajos, cómo me permite ver a mí el tejido óseo. Este es un colgajo mucoperiósteo que me permite ver el tejido óseo y este es un colgajo mucoso que me permite ver parte de la submucosa y el periósteo adherido a la porción ósea. Dijimos que para hacer este colgajo necesitaba hacer un legrado, que no es más que, con instrumentos romos, tratar de desprender los tejidos. Una de las maniobras más clásicas de legrado es cuando separamos la mucosa y el periósteo del tejido óseo para hacer una extracción o para hacer un colgajo en el interior de la boca. Para eso vamos a utilizar estos instrumentos que vimos en instrumental, que son las legras, también denominados periósteos para hueso, que existen de distintos tipos, siendo los más clásicos estos que estoy señalando en este momento. Para su utilización, una vez que la hoja del bisturí incida en forma perpendicular, lo que vamos a hacer con el colgajo es meterlo en la incisión por debajo del periósteo y empezar a hacer tracción, impulsión, de tal manera de producir una separación del tejido óseo de la mucosa y el periósteo que queda en lo que ahora es conformado como un colgajo. En esta imagen podemos ver distintos tipos de colgajos que nosotros realizamos en la cavidad bucal. Distintos tipos de incisiones que mediante la utilización de un periostótomo o legra roma permiten legrarlo y obtener lo que quiero, un colgajo que me dé acceso a una zona anatómica determinada. Dijimos también que puedo conformar un colgajo mediante la incisión y la divulsión de los tejidos, ya no el legrado, porque la divulsión es una maniobra que se realiza con diversos instrumentos que tiene como objetivo abrirse en distintas direcciones utilizando los planos de clivaje de los tejidos, es decir, no incide, no separa como el periostótomo, sino que va logrando separar los tejidos de acuerdo a sus características clínicas. Este es un ejemplo de cómo una tijera de borde romo, al abrirse en el interior de los tejidos, los empieza a separar. Esta divulsión puede ser aguda cuando la punta de las tijeras cortan, pero también habitualmente es roma, cuando el quehacer de los bordes de la tijera es la que realiza la acción de separar. Con la disección roma, aparte, tengo la posibilidad de evitar la lesión de vasos y de nervios. Fíjense en esta situación clínica, como un paciente con un absceso en la región submaxilar, es primero punzoincidido, para luego, mediante una maniobra de divulsión roma, coloco mi pinza hemostática en el interior de la lesión, la abro y produzco el drenaje de la lesión. También esta divulsión de tejidos puede hacerse en líneas generales con gasa, que se coloca y se comprime entre los tejidos, teniendo la denominación de lenteja. Los hisopos van cambiando su denominación a medida que van aumentando el tamaño, un garbanzo. También puede ser una divulsión digital, habitualmente utilizado en cirugía general, de poca utilización en cirugía odontológica, salvo en cirugías mayores. Y otra posibilidad de divulsión, es decir, de separar los tejidos, es mediante lo que denominamos la infiltración del líquido. Nosotros cuando inyectamos anestesia en una zona, estamos generando algún grado de divulsión, separamos los tejidos. Fíjense en este ejemplo clínico,
para una cirugía de un abordaje submaxilar, como una vez realizada la infiltración, realizamos la incisión y esta incisión se ve facilitada porque hay cierta divulsión hidráulica producida por el líquido que me permite después realizar una divulsión roma a medida que voy accediendo a planos más profundos. También me sirve cuando las incisiones las realizamos con bisturí eléctrico. Una vez que obtuve mi colgajo, ya sea por divulsión o ya sea por legrado, voy a tener que tratar de mantener separado estos tejidos y poder trabajar en la zona de la operación propiamente dicha. Lo que tenemos que hacer es mantener la separación, es decir, mantener apartados los tejidos con la ayuda de algunos elementos que vamos a ver ahora. Estos elementos son los separadores que utilizamos en cirugía y los denominamos autoestáticos o dinámicos. Lo podemos realizar en algunas oportunidades con pinzas autoestáticas o con puntos de sutura. Son las distintas situaciones que nos van a permitir tener separados los tejidos. Vamos a ver algunos de los separadores que más utilizamos en cirugía bucal. El separador de Farabev, el separador oblicuo de Farabev, cuando esta rama presenta determinada inclinación y largo, el separador de Minnesota o el separador de Langeback. Son los separadores que habitualmente utilizamos en cirugía. Fíjense cómo nos permiten mantener el colgajo mucoperióstico, en este caso, apoyado sobre el tejido óseo que me va a permitir trabajar sobre la zona quirúrgica, o cómo me permiten separar los tejidos para que yo pueda trabajar con mis instrumentos de diéresis. Distintos tipos de separadores trabajando en zonas quirúrgicas, en la porción apical del sector antero superior o en el sector apical en la región antero inferior. Fíjense aquí cómo empezamos a encontrar algunos elementos anatómicos que también son mantenidos lejos de la zona quirúrgica mediante la separación de estos tejidos. También tenemos expansores y otro tipo de separadores que me permiten mantener los tejidos separados para poder realizar intervenciones, al igual que separadores dinámicos siempre, que me permiten incluso mantener separados los tejidos, ya sea intrabucales como extraorales. Otra característica que presentan los separadores son la de ser a veces autoestáticos, es decir, la de mantenerse per se generando una función. Y para eso tenemos distintos tipos de bajalenguas, de abreboca, que nos posibilitan, como en este caso es una abreboca, mantener separados los tejidos, como en este caso la operación de un quiste de retención en el piso de la cavidad bucal. A veces también las pinzas autoestáticas, es decir, distintos elementos que yo coloco en los tejidos, los tracciono y los mantengo a separación. O puntos de sutura que me permiten, una vez realizado el colgajo, mantener separadas las zonas de la intervención quirúrgica. En la cavidad bucal tenemos algunos tejidos, algunos colgajos que nosotros tenemos que conocer. Dijimos que los colgajos son conformados por una o más incisiones. Y estas incisiones que conforman un colgajo deben permitir que éste sea ampliado. Los bordes del colgajo, al igual que las incisiones, siempre deben apoyar sobre una base ósea sólida. Debe ser realizado de tal manera que pueda ser reposicionado y suturado con claridad. La base que está insertada
con el resto del organismo tiene que ser mayor a la parte apical del colgajo. Esto le permite darle aporte vascular. Debe ser lo suficientemente grande para que me permita acceder al campo de la operación. Y solamente puedo acceder al tejido óseo cuando el colgajo que generé es mucoperióstico, es decir, de espesor total. Tenemos distintas características que me permiten identificar como correcto o incorrecto un colgajo. Fíjense cuando decía que la base que está adherida como pedículo al resto del organismo tiene que ser más ancha que la porción apical del colgajo. Eso le da vascularización, permite que llegue mayor aporte sanguíneo. Fíjense la diferencia, cómo las incisiones verticales son divergentes y no son paralelas, al igual que tampoco son en la región anterior, de tal manera que permitan, mediante nuestros conocimientos de la anatomía, que los vasos sanguíneos no sean seccionados. Fíjense otra vez, la base que conecta con el resto del organismo tiene que ser más ancha que la porción apical. Estos colgajos, según cómo sean posicionados una vez que se levantaron, los podemos clasificar a grandes rasgos en tres. En colgajos que se colocan o se posicionan en el mismo lugar en el que se levantaron, colgajos que se van deslizando hacia coronal, hacia apical o lateralmente, o colgajos que se rotan. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, el colgajo de posicionamiento previo. Es decir, levanto un colgajo y cuando lo suturo, lo posiciono en el mismo lugar. Levanto un colgajo y cuando lo posiciono en el mismo lugar. Pero también tenemos los colgajos de avance y deslizamiento. Fíjense este colgajo que tallé. Una vez que lo levanto, voy a tratar de trasladarlo hacia otra posición mucho más coronal. Fíjense dónde está suturado. Esto es un colgajo de avance o de deslizamiento, aquel que coloco en un lugar a distancia del que fue levantado. Esto lo puedo hacer tanto en mucosa como lo puedo hacer en piel. Fíjense cómo los bordes de la herida empiezan a trasladarse para poder ser suturados en la línea media. También tenemos otro tipo de colgajo, que es el colgajo de rotación. Es decir, aquel colgajo que yo levanto y lo roto sobre su eje para ubicarse en otra posición, dejando muchas veces una zona cruenta que ya vamos a ver en el futuro cómo tratamos. Y lo mismo, esto puede hacerse en la cavidad bucal o puede ser también en la región de la piel, de la región maxilofacial. Un colgajo que se rota y se pone en otra posición. Dijimos que en la cavidad bucal la incisión más clásica es la incisión intraclavicular, la que nos permite realizar las exodoncias, que es esa incisión que se realiza en el interior del surco gingival. Y que una vez que realicé múltiples incisiones intraclaviculares, voy a poder levantar un colgajo que denomino colgajo en bolsillo. Es decir, un colgajo que está conformado por muchas incisiones intraclaviculares, pero que no tiene incisiones de descarga, como vimos anteriormente. Involucran los cuellos dentarios. Cuando estas incisiones intraclaviculares siguen con una descarga vertical, es decir, incisiones triangulares, son llamados habitualmente como colgajo de medio neón. Ahí vamos a ver algunas imágenes clínicas para que ustedes vean cómo esos colgajos se levantan y pueden ser posicionados. Colgajos siempre triangulares, con una descarga vertical. Ahora, cuando estas incisiones intraclaviculares
le siguen dos descargas verticales, siguen siendo incisiones triangulares, pero ya se denomina un colgajo de tipo Neumann, no medio Neumann. También son realizadas, como acá abajo los dicen, para distintos tipos de patología que se alojan en la porción radicular de las piezas dentarias. Fíjense acá una imagen clínica de un colgajo de Neumann completo. Una intraclavicular seguido por dos descargas verticales. Cuando hacemos esta descarga vertical tenemos que tener mucho cuidado de no afectar las estructuras nerviosas que nosotros ya aprendimos en anatomía. En la clase de anatomía lo vimos bien y vimos cuáles son las regiones en las que uno debe tener cuidado de no invadir con las incisiones. También tenemos otro tipo de incisiones en la cavidad bucal. Podemos hacer incisiones trapezoidales que van a conformar el colgajo de Wassmann. También para acceder fundamentalmente a las regiones apicales de las piezas dentarias. A diferencia del Neumann, este no involucra los cuellos dentarios, ¿lo ven? No tiene una incisión intraclavicular, sino que tiene tres incisiones lineales que conforman un trapecio. Fíjense aquí la imagen clínica, cómo está suturado el trapecio en la misma posición una vez que se levantó. Este colgajo de Wassmann también puede ser modificado mediante la realización de una incisión no lineal, sino festoneada que siga la línea mucogingival de los cuellos dentarios. Se le reconoce a este tipo de colgajo cierta virtud en referencia a la estética porque las incisiones siempre, o las cicatrices mejor dicho, siempre quedan sobre la línea mucogingival un poco mimetizadas con los tejidos bucales. La característica clínica que tiene este tipo de colgajo. Después también tenemos la posibilidad de hacer una incisión en forma de media luna. Se denomina incisión semilunar, que me va a permitir lo que habitualmente se denomina el colgajo de Parche, que también tiene un uso muy similar a los otros usos, es decir, abordar patología apical. La imagen clínica de un colgajo de Parche, con una incisión semilunar. También podemos hacer incisiones lineales, que me permiten colgajos en bolsillo, sin descargas, pero que no involucran los cuellos dentarios, como vimos en el primer ejemplo. Sirven para prácticamente lo mismo. Fíjense acá, un ejemplo clínico, cómo abordamos una pieza dentaria retenida en la región donde emerge el nervio mentoniano mediante una incisión lineal sobre la línea mucogingival. Estos son colgajos mucoperiósticos. Si yo necesito darle elasticidad o darle un cierto grado de estiramiento a mi colgajo, yo puedo hacer lo que se denomina incisiones subperiósticas, es decir, incidir el periósteo en el interior de mi colgajo mucoperióstico de tal manera de que la porción mucosa tenga menos tensión y permita ser traccionada apical o lateralmente sin tanta tensión. Esto ya vamos a ver en el trabajo práctico cómo una vez que hacemos las incisiones del periósteo que está por debajo de la mucosa, todo el colgajo pierde tensión y permite ser fácilmente movilizado. Un capítulo aparte son los colgajos de la región palatina. Todo lo que vimos recién es de la región vestibular. Los colgajos de la región palatina tienen una característica, que es la salida de la emergencia de los vasos palatinos, que siguen un recorrido póstero-anterior muy próximo a la región lateral de la bóveda palatina. Y está contraindicada la realización de descargas como hacíamos en vestibular, porque permitiríamos de esa manera la lesión de las arterias. En estos casos, lo que se hace
para mantener incluida las arterias palatinas descendentes en el interior del colgajo es la realización de incisiones intracreviculares palatinas y un legrado que contenga en el interior a la arteria y así poder acceder a la porción ósea del paladar, por ejemplo, en el tratamiento de las piezas dentarias retenidas con inclusión palatina, como es el caso habitual de los caninos superiores. Es decir, lo podemos hacer intracrevicular, pero siempre incluimos a la arteria, y cuando necesitamos hacer algún colgajo de tipo de rotación, tenemos que hacer un colgajo o incisiones que dejen en el interior a la arteria, de tal manera que cuando lo levantemos podamos generar la rotación y que la arteria acompañe a este tejido, de tal manera de no solamente no lesionarla, sino de mantener el aporte vascular a todo ese tejido. Esta es la incisión típica que uno realiza cuando hacemos el cierre de comunicaciones bucosinusales, es decir, una complicación crónica que acarrea muchas veces las extracciones de piezas dentarias superiores. También tenemos la posibilidad de hacer colgajos de deslizamiento, no de rotación, sino de avance o lateralidad, como en el caso de las fisuras palatinas. Fíjense este caso donde una fisura en la región central nos permite hacer dos colgajos que incluyan a las arterias y poder deslizarlos hacia el centro para cerrar esa fístula, generando dos espacios cruentos laterales, pero siempre siguiendo el mismo criterio que dijimos que debemos seguir en el paladar: hacer colgajos que involucren a las arterias palatinas para evitar la necrosis de esos tejidos mediante la falta de aporte sanguíneo. Un capítulo aparte para las lesiones de la región central, como por ejemplo los torus palatinos. En esos casos se pueden hacer incisiones sobre el rafe medio con estas pequeñas descargas que están alejadas de donde está pasando la arteria, que me permiten, en los casos de los torus palatinos, esas lesiones osteocondensantes en la región media, poder separar los tejidos y eliminar la porción de excedente óseo que quiero eliminar. Esas son básicamente las 3 o 4 opciones que tengo para levantar colgajos en la región palatina en cirugía bucal. Ahora, hasta aquí estuvimos viendo cómo podemos acceder, es decir, cómo hacemos diéresis, cómo vamos accediendo al interior de la zona que yo quiero operar en los tejidos blandos. Pero a veces, para que yo pueda acceder a la zona quirúrgica, necesito también realizar incisiones, mejor dicho, diéresis, sobre tejidos duros. Y acá aparecen dos términos que nosotros tenemos que familiarizarnos bien. Uno es el de osteotomía y otro es el de ostectomía. Son maniobras, insisto, que se realizan en el tejido óseo para cortarlo, removerlo y que me permitan acceder a zonas de intervención. Vamos a definir como osteotomía al corte de tejido óseo, es decir, como que le hiciera una incisión. Y vamos a definir a ostectomía como el corte y a la eliminación de hueso útil. La diferencia entre ambas es que la osteotomía yo solo corto el hueso y en el otro corto y voy eliminando porciones de tejido óseo. La odontosección es lo mismo, es la sección pero en una pieza dentaria. Lo vamos a ver en la clase de recursos complementarios, vamos a tener un capítulo entero de odontosección y sus formas de realización. Vamos a ver algunos ejemplos después de osteotomía y ostectomía. Los puedo realizar obviamente con escoplo, como vimos no vamos a detenernos mucho en instrumental porque ya hemos tenido nuestra clase, pero
Sepan que lo podemos hacer a mano, con escoplo y martillo, con los tipos de biseles en nuestros escoplos que nosotros ya aprendimos. También lo podemos realizar con instrumental rotatorio. En la clínica ustedes se van a encontrar con estos equipos, con un micromotor electroneumático montado en un contraángulo eléctrico de anillo rojo, de ultra velocidad. Eso nos va a permitir, como en otras circunstancias, mediante la utilización de turbina o distintas piezas de mano acopladas con fresas, eliminar tejido. También lo podemos realizar con sierra. En líneas generales casi siempre se realizan con fresas y pieza de mano. Fresas y piezas de manos que son habitualmente montadas en un micromotor que tiene también un sistema de refrigeración acuosa, ya sea en el micromotor o que viene en forma externa, pero debe ser irrigado el tejido óseo con solución fisiológica. Y una vez que realizo la irrigación, tengo que tener, como tenemos nosotros en la clínica, también un elemento de aspiración. Todo correctamente acondicionado para realizar cirugía, es decir, con una funda estéril, como estamos practicando nosotros en la clínica. Cuando la realizo con instrumental rotatorio, voy a obtener esto. Fíjense cómo eliminé tejido, es decir, realicé una ostectomía. Corté y eliminé tejido, porque de esta situación, fíjense la situación que pasé, toda la tapa cortical que estaba cubriendo mi pieza retenida la eliminé. También este ejercicio lo puedo realizar con distintos tipos de instrumental manual, como la pinza de Citelli, habitualmente nosotros utilizamos la pinza Gubia o la cizalla. También lo puedo realizar en situaciones un poco más sofisticadas, como van a ver cuando roten por quirófano, con un bisturí de piezoeléctrico, es decir, un bisturí de tejido óseo que tiene algunas características que con el correr del tiempo vamos a ver. Algunas ventajas que me permiten hacer cortes extremadamente precisos, que me permiten no alterar la mucosa que está cerca, me permiten no dañar tejido nervioso. Son algunas características que tiene este instrumental para corte de tejido. Fíjense, esto es una osteotomía. Vieron que a diferencia de antes yo sacaba tejido porque tenía que ver lo que estaba por debajo. Bueno, esto es solamente un corte. Es como una incisión del tejido óseo. Osteotomía. Diferencia con eliminar tejido óseo, como en la diapositiva anterior, como en esta diapositiva, que es ostectomía. Es decir, nosotros, el ejemplo más clásico de una diéresis de tejido duro es cuando hay que hacer en cirugía cardiovascular una costotomía, es decir, cortar y separar la costilla para acceder al tórax, para acceder al corazón. No se elimina esa porción de costilla, sino que simplemente se corta y después se reposiciona. En cirugía bucal también, o en cirugía maxilofacial, mejor dicho, nosotros también podemos hacer osteotomía de tejidos para acceder a regiones profundas, como por ejemplo a la región faríngea o como por ejemplo en el tratamiento de ciertos cánceres que necesitamos hacer un corte en la mandíbula o en el maxilar superior para posibilitarnos el acceso a esas regiones. Ahora, también podemos, para eliminar patología quística, fíjense, en este tejido, acá abajo hay un quiste y vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar la tapa de tejido para que yo pueda acceder a mi lesión. Es decir, parte de mi diéresis consistió en eliminar el tejido óseo. Hice una estectomía que me permitió destapar mi quiste, que es esto que encuentro acá adentro. También, para sacar un tercer molar inferior, la cirugía es la eliminación del tercero, pero para acceder tengo que sacar parte del tejido óseo que lo rodea. Como parte de la diéresis tuve que hacer una ostectomía.